Fabuloso, pues continuamos ahora con una presentación de Miguel Fresno de Lo que sabré de Ariadne. Primero un aplauso muy grande para Miguel. Estamos muy contentos además con este evento de Halloween porque tanto Andrea como Miguel han venido desde fuera para poder presentar sus historias. Andrea se ha venido desde La Rioja y Miguel se ha venido desde Asturias. Entonces quería agradecerles también personalmente a ambos por estar aquí porque la ilusión de estos eventos al final es poder contar con vosotros. Y de nuevo quería empezar esta presentación enseñándoos el book trailer de Lo que sabré de Ariadne, que se estrena ahora mismo en primicia porque no se ha subido todavía a ninguna red social ni a nuestro canal de YouTube. Así que esperamos que os guste. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que algo ya ha ocurrido? Como si revivieras una escena del pasado. Era Ariadne, sí, pero no solo Ariadne. Recitó los nombres de seguido, como si fuera una oración que un niño invoca antes de acostarse. Ariadne, Ikumi, Aragui, Ingrid, Madre, Diana. ¿Por qué recordaba esos nombres? ¿De verdad había sido esas mujeres? Y entre todas ellas, ¿por qué Ariadne? Quizá había encontrado las primeras preguntas relevantes que hacerse, pero estaba asustada. Si recordar un nombre la había dejado tan aturdida, ¿qué dolor podría haber enterrado su memoria tras él? ¿Hasta dónde tendría que deshojar su vida para saber quién era? El camino para recuperar su biografía estaba lleno de zarzas. No podía desandarlo sin lastimarse o perderse. Y su imagen era solo un reflejo en los ojos de los demás, una expectativa. Cada mirada le recordaba que el vínculo la hería y que nunca mantenía la distancia necesaria para permanecer. Tiene un tono y un ambiente muy diferente al de otras novelas que hemos publicado con la editorial. Es una historia de fantasía que entra en nuestra colección de Lucerna. Pero como tú como protagonista, quiero que nos hables lo primero de qué es para ti Lo que sabré de Ariadne. ¿Cómo es para ti esta historia? Antes, muchas gracias por venir. Ver esto lleno, vamos, es una maravilla. Que quería decir que fácil parece que lo haces, Andrea. Estás súper tranquilo hasta este momento. Wow, perdona. Sobre todo quiero que empecemos hablando de cómo es para ti Ariadne, porque es una historia al final con un hilo muy reflexivo, muy personal. Es súper interesante de leer porque es una historia en la que vives realmente un viaje personal y un viaje físico, en el que la protagonista es Ariadne, pero es de la que menos sabemos realmente. Entonces quiero que nos hables un poco tú de ese proceso de creación de Ariadne y de cómo es para ti esta historia. Bueno, para mí Ariadne es lo que sabemos, ¿no? A mí me gusta explicarlo como si fuese lector-lectora que se avecina, que se abre el libro, ¿no? Ariadne es una mujer que vive aislada en el bosque y que ella está cómoda en los bosques porque es como si viviese al margen. Y lo que pasa que, pese a que se aísla, pese a que vive al margen, ella siempre está como perseguida por los fantasmas del pasado, ¿no? Ella es una mujer que escucha voces, que a veces le dice que son como retales de un tapiz que no sabe a cuál pertenecen, pero tampoco sabe en cuánto tiempo los volverá a olvidar esos retales, esas voces. Entonces intenta huir constantemente de ese pasado, se refugia en los bosques, pero los fantasmas acaban alcanzándola, ¿no? Y nada. Claro, es que es muy complejo porque claro, es un personaje que tiene mucha vida. Y intenté buscar una forma en la que asomarnos a las sombras que tiene Ariadne para intentar no entenderla, ¿no? Sino poder explicar por qué ella es así, ¿no? Porque ella es como reservada, es como distante y
asomándonos esas escenas del pasado es una forma de poder explicarlo, ¿no? Porque no solo es quién es Ariadne, sino porque ella es así, ¿no? Y son preguntas que, al mismo tiempo que leemos el libro, son preguntas que se hace ella, ¿no? Como, vale, sí, quién es Ariadne, pero ¿hay una forma de explicar por qué ella actúa de esta manera? Al final, como se refleja en el tráiler, ella no recuerda toda su historia, no recuerda trozos, recuerda detalles, va viviendo, leyéndole recuerdos, y ella misma es consciente de que algo hay encerrado en su memoria y que está ahí, que no lo conoce y que quiere desentrañarlo, pero que no está segura de si quiere desentrañarlo de verdad porque no sabe con lo que se va a encontrar. Entonces, al final, una cosa muy bonita de esta historia es que conocemos a Ariadne realmente a través del personaje de Anubis, que es también protagonista, por decirlo así, protagonista con protagonista, y quería hablar de él porque al final es desde su punto de vista desde el que vemos gran parte de Ariadne, desde el que la conocemos y desde el que vemos el viaje de esta historia. Claro, Ariadne vive recluida en el bosque y tiene un encuentro fortuito con Anubis, que es un muchacho que huye, y que Ariadne se siente identificada con él porque ella también huye. Lo que pasa es que los motivos por los que huyen son diferentes, uno es como súper concreto, Anubis, y Ariadne casi a veces ella cree que huye de sí misma, ¿no? Y ya está cansada de huir, ¿no? Y a mí me interesa mucho este enfoque porque no es que la historia esté, por lo que mueve la historia sea la figura de Ariadne, sino el encuentro que se produce y el vínculo que se produce que se crea entre ambos, ¿no? Porque el vínculo que Ariadne genera con Anubis o la obliga a conocerse, ¿no? La obliga a enfrentarse primero, como él está en peligro, primero tiene que resolver el dilema de si quiere ayudarlo, porque ayudarlo supone no solo salir de ese ambiente de seguridad que viene al bosque, sino hacer un viaje, ¿no? Y al mismo tiempo en ese viaje se va a ver obligada a sondear esas sombras, porque ya se está vinculando de nuevo con alguien que es lo que quiere evitar. Y es como que ese encuentro desde la mirada a veces de Anubis, en el que ella se conoce a sí misma y nosotros tenemos la oportunidad de verlo. Totalmente. Al final el personaje de Anubis es con el que como lector nos identificamos, con el que vamos viendo cómo evoluciona el personaje, cómo evoluciona la historia, cómo evoluciona ese vínculo que se genera entre ambos. Y además de los personajes de Ariadne y de Anubis, ¿qué más personajes nos podemos encontrar en lo que sobre de Ariadne? Wow. Que pues ese es como el núcleo principal, ¿no? El vínculo que tienen Ariadne y Anubis, y luego tienen que desarrollar un viaje para ayudar a Anubis, y una de las primeras pausas que hacen para este viaje es una posada en la que encuentran a otros dos personajes, ¿no? Que son Hafkal y Wolf, ¿no? Que por una parte representan casi arquetipos de lo que es la fantasía medieval o fantasía épica, a los que también intentó darle un poco de vidilla o de jugo, intentó romper un poco el estereotipo, pero que sean arquetipos también nos sirven para identificarlos, ¿no? Wolf es como el bárbaro grande, ¿no? Como musculoso, que tiene una espada que no la puede utilizar dentro de una habitación de lo grande que es, y luego Hafkal es como el anciano que tiene mucha experiencia, que de hecho es el que más conoce a Ariadne y al que Anubis recurre para intentar saber algo más de ella, y es como el sabio que también empatiza mucho con Anubis, porque Anubis es muy joven y está todo el rato metiéndole pullas, ¿no? Intentando también apoyarlo, y esos dos personajes son como el apoyo para un poco explicar o dar más información sobre la vida de Ariadne y que acompañen en el viaje a... ¿Y qué nos puedes contar sobre este viaje? Porque al final de Ariadne sí sabemos que ella no recuerda gran parte de su pasado, que ella es sí misma, que tiene ahí una serie de traumas y problemas que está intentando superar, pero que realmente todavía no sabe cómo. Pero ¿cuál es el viaje de Anubis? ¿Cómo llega él a este bosque y cuál es su historia? Claro, Anubis pues es un aprendiz de hechicero, ¿no? Que estudia en un lugar que se llama la Academia, que recientemente está controlada por la Orden del Cerrado Fuego Blanco. Anubis es un muchacho muy curioso, es casi como un ratón de biblioteca y está todo el día entre libros y encuentra una referencia bibliográfica que es muy interesante y pregunta a los superiores de la academia y parece que ese libro no se encuentra, ¿no? Entonces ellos creen que
primero que Arruy lo ha robado y luego que intenta contradecir los dichos, ¿no?, de ese libro. Entonces automáticamente tiene que echar pistas porque allí en la orden no se anda con chiquitas. Hay una serie de personas que lo ayudan a salir de la ciudad, pero le dan muy poquita información, simplemente con una nota que le dicen: mira, tienes que irte a este bosque y buscar un santuario. Y justo ahí es cuando tropieza con Ariadne, que curiosamente Ariadne sabe dónde está ese santuario y lo ayuda. Y nada, el viaje luego continúa y es que por una parte es un viaje físico, que, como os decía, que obliga a que Ariadne salga de su ambiente de seguridad, pero también es un viaje hacia adentro, es un viaje interior, ¿no?, en el que pues, nos asomamos a escenas del pasado de Ariadne, en las que intuimos eventos traumáticos, ¿no? No se narran directamente, porque a mí lo que me interesaba más es narrar tanto la anticipación a ese evento, ¿no?, la ansiedad que ella te genera, y luego las consecuencias, todo lo que supone haber pasado un evento traumático y las secuelas que va dejando, las secuelas que se van acumulando y que luego te hacen ser de una manera. Justo, al final este tema es una cosa que para nosotros es muy importante en esta historia, es esa representación, ese tratamiento de los diferentes problemas de salud mental y de cómo te encuentras contigo mismo en diferentes estados vitales de tu vida y en diferentes momentos. ¿Eso siempre estuvo ahí en la historia? ¿Es algo que surgió con ella? ¿Es algo que querías representar? ¿O cómo apareció? ¿Penaría? Eso siempre estuvo la semilla, porque, claro, yo quería desarrollar un personaje que tuviese una vida muy dilatada y que eso supusiese pues eso, la acumulación de experiencias y la acumulación de eventos traumáticos. Pero claro, a medida que lo iba escribiendo, porque yo también soy brújula, pues se fue perfilando, se fue desarrollando, se fue profundizando. Sí, no, al final son unas cuantas palabras. Mola, parece que no, porque ya os digo que la maquetación editorial también varía mucho de una editorial a otra y depende mucho de márgenes, tamaños y de todo, pero son sus buenas 140.000 palabras, o sea, es bueno. Mola mucho porque son 333 páginas, que no sé si lo habéis hecho a... No ha sido a propósito, pero queda muy estético. Es una maravilla. Que eso, a medida que escribía iba profundizando y claro, ya llegó un momento en el que ya me di cuenta de, mira, aquí hay temas serios, ¿no? Se sugiere, ¿no? Por ejemplo, las autolesiones no se muestran, ¿no?, pero se sugieren, y para mí es un tema muy serio y me da muchísimo miedo cómo representarlo. También comentaba que Ariadne escucha voces, que eso es un síntoma del estrés postraumático, ¿no? Y luego hay depresión, bueno, ahí tengo un máster de depresión, tanto genealógica como mi propio cuerpo, y ahí estaba más cómodo, ¿no? Y luego también las adicciones. Y por el tema de las autolesiones y el síndrome de estrés postraumático, pues conté con un lector de sensibilidad, ¿no? Como que sí que tenía muy claro que quería mostrar esa parte para poder explicar la complejidad de la actitud de Ariadne, pero yo necesito un apoyo porque, vamos, quiero hacerlo con la mayor sensibilidad posible, el mayor cuidado, y me dio muchas ideas. Es increíble, aunque, claro, cada uno venimos de donde venimos, tenemos esa experiencia única, pero aunque tengas el mayor cuidado del mundo, es imposible que afines, ¿no? Porque muchas veces das por hecho cosas, y dar por hecho cosas es no cuidarlas, ¿no? Y bueno, pues el lector de sensibilidad me dio algún consejo para hacerlo bien. De hecho, es una cosa que nosotras desde Dorna siempre hemos intentado incluir esos trigger warnings, avisos de contenido sensible, pero es de las primeras veces que nos incluyen en la propia propuesta de la historia. Estaban incluidos trigger warnings, y es una cosa que también agradecemos mucho por la alineación con nuestros valores, con lo que creemos, y sobre todo porque son efectivamente temas serios, temas importantes, y que está bien saber que van a aparecer en la historia, tanto porque puedes no querer leerlos, como porque pueden interesarte, como porque puedes haber vivido otra experiencia diferente y quieres ser consciente de cómo lo ha vivido otra persona. Para nosotras es una historia que está muy bien tratada, o sea, que se nota que le has puesto cariño y cuidado, que has tenido sensitivity reader, pero sobre todo que refleja muchas cosas diferentes, como dices tú, de manera no escabrosa, sino realista y sin recrearse, que para nosotras es la manera más fiel y correcta, para cada uno tendrá su manera.
pero a nosotros nos gusta mucho este tipo de historias en las que podéis ver realmente cómo ha sido el personaje, cómo ha sido su evolución, sin recrearte en las partes más macabras o las partes más duras de su historia. Sobre todo que las vas conociendo poquito a poco. Al final es una historia, es eso, al final es un viaje físico y un viaje mental, esta historia de conocimiento, de atravesar diferentes momentos de tu vida, de atravesar diferentes etapas. Y yo quería preguntarte, como has comentado también que también eres brújula al escribir, ¿esta historia ha cambiado mucho desde el primer borrador? ¿La empezaste y dijiste, ala, esto es lo que yo quería? ¿Lo cambiaste mucho? ¿O cuánto ha sufrido el libro? Sí, pues un montón. ¿Desde hace cuánto comenzaste a escribirlo? 2018, finales de 2018. Que primero, no recomiendo a nadie ser brújula. Por favor, planificar bien vuestras novelas, por favor. La de tiempo que se ahorra y se disfruta igual, O sea, animaros a planificar todo lo que podáis. Ha cambiado mucho. Sí que hice una estructura, hice un esquema, porque la estructura del libro tiene interés, ¿no? Forma parte de la trama. No es una estructura completamente lineal. Cuando nos asomamos al pasado de Ariadne y vemos sus sombras, pues es como al margen, ¿no? Y entonces sí que hice un esquema porque necesitaba saber que podía funcionar, ¿no? De esa manera. Pero en cada capítulo ponía un poco las sensaciones que quería transmitir y luego como llegaba a eso, pues venga, te pones a escribir. Y claro, después de hacer la primera ronda, vuelves a hacer y es que tienes que cambiar muchas cosas, tienes que cosas que no concuerdan, ¿no? Cosas que se repiten. Me ha llegado el momento que es mágico, ¿no? De tener que reescribir diálogos de Ariadne, porque una vez que ya su personalidad se está definiendo más, es que esto que dice en el tercer capítulo, es que no lo diría a ella. ¿Cómo puedes haber escrito esto, no? No la conoces. Es que es un poco, no sé, cobra vida el personaje. Entiendo que al escribirse, al ser brújula, los personajes es más fácil que tomen el control, ¿no? Y eso es súper bonito, ¿no? Porque qué más maravilla que tu propio personaje tenga vida y es como, joder, pues para mí es una de las mejores sensaciones, ¿no? Lo que pasa es que tienes que escribir, reescribir, tienes que invertir más tiempo. Y reescribir. Y luego corregir, y reescribir lo que has corregido. Pero de hecho, cuando nosotros ya habíamos seleccionado a Ariadne, de repente unos meses después, oye, es que lo he corregido un poquito, tomad el borrador completamente diferente para vosotras. Cosa que también nos han dicho varios autores a lo largo de la historia de la editorial, que los cogemos manuscritos y obviamente muchos lo han escrito hace años, hace tiempo, quieren dar una vuelta y de repente nos llega, oye, es que lo he editado un poquito, ¿podéis trabajar sobre esto, por favor? Sí, y yo con mucho miedo, ¿no? Porque es el primer libro que publico, no sé cómo funcionan las editoriales por dentro y yo creo que hay cambios y se lo tengo que decir, pero se lo van a tomar bien, van a pensar que, a ver, pero ¿de qué vas, Pau, no? Sí. Mapa, por favor. Por favor, clarificar las historias. Ahí quería preguntarte, aunque no se hace explícito en la historia, sí que hablamos cuando te anunciamos por primera vez, y hemos comentado alguna vez en Twitter, que sí que tiene una parte de esas tierras tuyas asturianas que se reflejan en el libro y que sí que pueden entreverse. Sobre todo, ¿qué detalles crees que puede apreciar la gente en cuanto a la historia de tu propia cultura asturiana? Sí, lo más evidente hay seres mitológicos y prácticamente todos los seres mitológicos que hay en la novela son asturianos. Está el cuélebre, por ejemplo, que es como el más conocido, ¿no? En vez de dragones, pues hay cuélebres. Eso es lo más evidente. Y luego hay detalles muy sutiles más bien de cultura tradicional asturiana. Hay un capítulo muy bonito que es de mis favoritos, que los protagonistas están en una cabaña con una familia de campesinos y me permito la satisfacción de describirla y si sabes un poco cómo es una casa asturiana y bueno, de otras partes de España e incluso la relación entre los miembros de esa familia pues es la clásica que se reconoce como asturiana. Y lo que pasa es que eso es muy sutil, ¿no? Si lo lees quizás no te des cuenta, pero bueno, en principio poco más, ¿no? Como que sí quería que fuese un universo que tuviese varias culturas o mitologías, que no fuese todo lo mismo, y esa parte de cultura asturiana, también en los nombres, es una pequeña parte de lo que hay en ese mundo.
Otro concepto que es muy importante en esta historia, aunque sin meternos en demasiado spoiler, pero me parece que es importante porque tiene muchísima importancia en la trama, es el concepto del tiempo. De hecho, es como arranca este tráiler, el concepto del tiempo, el sentir que ya has vivido algo antes, el cómo juegan con el tiempo tus recuerdos y tu percepción del mundo y lo que estás viviendo. Ya te digo, sin entrar en demasiado detalle porque no queremos hacer mucho spoiler de la trama, pero ¿cómo se introdujo en la historia este concepto del tiempo? Pues mientras escribía, como casi todo lo demás, como que sí que tenía claro el final, pero al llegar al final le di una vuelta más a todo lo que el tiempo significa en la historia. Yo qué sé, a lo mejor es un poco cliché decirlo, el tiempo es como un personaje más, pero sí que para mí es un tema muy importante que quería contar, que es como el tiempo, sin entrar más en el punto fantástico, ¿no? Cómo el tiempo nos afecta y diluye nuestra memoria, cómo el tiempo puede mermar la capacidad que tenemos para vincularnos y también cómo el tiempo es capaz de forjar nuestra identidad entendida como personalidad, ¿no? Que es algo que para mí es súper cercano, ¿no? Y aunque tengan la historia componentes fantásticos, me atraviesan todas las historias de la memoria, la identidad, etc. Y claro, el tiempo lo que hace es que qué es lo que qué eventos desarrollan o forman nuestra personalidad, ¿no? Y en el tiempo hay éxitos, en el tiempo hay fracasos. Aparte está que tiene mucho que ver con Ariadne, nuestra personalidad también se forja a base de expectativas que tienen otras personas y a veces incluso el propio azar, ¿no? Como que también es otra idea del libro y que vivimos todos, que sufrimos las consecuencias de causas que no nos pertenecen. Entonces, esa parte del tiempo influye mucho en el libro, pero hay mucho más, ¿no? Que, claro, es difícil explicarlo sin hacer spoiler, pero que tiene como varios significados. Tú puedes leer el libro y sí, el tiempo pues diluye la memoria y tal y cual, pero también te permite la lectura como darle un rizo, ¿no? De decir, bueno, es que esta historia de vincularse y cómo nos vinculamos, como que parece que llegamos a una conclusión, pero muchas veces en nuestras vidas volvemos otra vez a empezar, ¿no? Como que esa idea de círculo. Sí, de hecho, vamos, esas cosas con las que jugamos tanto en los encabezados del libro como en la preventa, que es el Ouroboros, que lo tenéis ahí. Si queréis saber si comprar ahí la historia, además hemos traído algunos ornamentos de preventa, o sea que tenéis el anillo de la serpiente, que es bien mono. Es maravilloso. El anillo, y también el reloj de arena, que también es precisamente reflejando ese concepto del tiempo de la historia, que es fluorescente y brilla por la noche. A mí me gustan mucho las cosas que brillan por la noche. Quería preguntarte, porque hemos pasado por aquí también muy por encima, más acerca de la orden y de todo lo que es esa parte más fantástica medieval del libro, más tradicional, que al final es lo que arranca la historia de Anubis, como tú has dicho, y nos lo hemos mencionado muy por encima. Háblanos un poquito más sobre ella. Sí, la Sagrada Orden del Fuego Blanco, como que me parece muy... Sí, es muy ominoso el nombre, está muy... Sí, muy rimbombante, pretencioso. Al final, en el mundo de la historia los llaman los cenizos, ¿no? Y toca a todos los cenizos porque ellos visten de blanco, pero bueno, el polvo del camino pues hace que las capas se vuelvan grises. Y entonces ya los cenizos se me quita un poco, ¿no? el rollo de... Sí, cada vez que hablamos de ellos tenemos que decir el nombre entero. Además es que la orden es... en todas las historias hay una orden, ¿no? Pues no, en esta historia son los cenizos. Y claro, yo quería centrarme en la relación que tienen Anubis y Ariadne. Y ese vínculo, todo lo que genera, ¿no? Genera el viaje interior y exterior. Y ese es como el foco principal, ¿no? Pero también tiene que haber algo, ¿no? que los mueva, ¿no? Como una amenaza externa. Pero para mí, aunque es real y se ven, hay escenas de acción con ellos, como que para mí es el núcleo, vale, está esta amenaza, ¿no? que esta realidad que nos envuelve, ¿no? y que nos puede atravesar también, pero lo importante es dónde nos sostenemos, primero para actuar frente a esta amenaza o simplemente reaccionar, ¿no? En qué vínculos nos sostenemos
y en toda la experiencia de Ariadne, ¿qué pasa cuando esos vínculos donde nos sostenemos se desaparecen, ¿no? O incluso qué pasa si rechazamos esos vínculos, ¿no? Como pese a que haya una amenaza, para mí el foco está en, vale, sí, tenemos que hacer algo, pero ¿quién tengo al lado, ¿no? Y qué ha pasado en mi vida para que, es uno de los mantras de Ariadne, ¿no? Para que diga que el vínculo la hiere. O otro mantra que dice ella es que nunca mantiene la distancia necesaria para permanecer, ¿no? Entonces, para mí el interés en realidad está en eso, ¿no? Aunque hay malos convencionales que son muy malos. Y órdenes que son órdenes. Y órdenes que son órdenes. Y ancianos que son ancianos. Pero son todos cenizos. Tampoco hay que hacer mucho caso. Bueno, quiero preguntarte dos cosillas que os pregunto siempre, porque para mí me parece que es un proceso muy personal y muy diferente para que con los autores. Y es precisamente por el proceso de creación de portada, que tú en tu caso fue de la mano de Mer, que también ha creado una precisidad que creo que se ajusta muchísimo a la historia de Ariadne. Pero cuéntanos cómo surgió esta historia de portada, qué refleja para ti, qué representa. Bueno, me ofrecisteis, una de las opciones fue Marina, ¿no? Que es una ilustración fabulosa. Aquí vemos a Ariadne, que una de las ideas es que a mí me interesaba que fuese una portada un retrato de Ariadne, porque no sé si os pasa a vosotros, yo a veces estoy leyendo un párrafo y como que me lleva a otras partes, ¿no? Y muchas veces tengo que anclarme en la imagen de la portada y ver el dibujo, ¿no? Y me gustaba que fuese ella, ¿no? Como es el personaje misterioso que vamos a conocer, pues esta es como una herramienta para verla y tenerla. Y luego a mí es muy interesante porque, claro, conscientemente Ariadne es el único personaje de todo el libro que no tiene una descripción clara. No hay ninguna descripción que te diga cómo es ella. Lo único que sabemos de ella es que tiene una coleta, ¿no? Y que tiene una coleta que siempre ponen en el lado izquierdo por un motivo, ¿no? Entonces, para mí es súper interesante que con la información bueno, pues eso, de su experiencia vivida y los pocos trazos que hay, que una ilustradora genere una imagen, ¿no? Porque es que nunca va a ser lo que cada uno de nosotros vamos a tener en la cabeza, ¿no? Entonces, yo no voy a estar satisfecho del todo, entonces me va a satisfacer que sea esa interpretación. Pues que sea más abstracto. Claro, y esa interpretación es que qué guay, ¿no? Qué guay que lo veas así, qué guay que sea este tipo de pipa, qué guay que, no sé, que yo en mi cabeza no tenía el pelo más liso, ¿no? También, entonces qué guay, ¿no? Me parece que cada uno tenga su propia interpretación y que aquí estamos de la mano de Marina Spear, ¿sabes? Como venga. Que también nos pasa mucho saber, yo la primera, que las descripciones no las leo, se me olvidan. Son sugerencias, efectivamente. Claro. Yo me leí una trilogía entera y cuando llegó el último libro fue como, la prota no era rubia. Y ya llevaba teniendo el pelo negro toda la trilogía, en mi cabeza. Claro. Yo sí, lo que dices tú, al final, precisamente en el personaje de Ariadne es muy bonita esta representación, no del todo precisa, con el humo de la pipa, porque al final es, como comentábamos antes, otro de los temas que se tratan, pues esa adicción, ese consumo de drogas, que para Ariadne pues, es un poco una vía de escape, pero que también es parte de lo que es el día a día de ella a día de hoy. Entonces, está muy bien representado. Ahí también besitos a Marina, que hizo genial esta portada, y besitos que nos mandado antes también a Laura por la de Casiopea. Hay que mandarles besitos a todas, que si no luego creo que no les he dado suficiente las gracias por la maravilla de portadas que nos hacen. Sí, es un privilegio. Y bueno, dentro de ya lo que es las imágenes que hemos visto en el book trailer, ¿hay alguna que querías destacar? ¿Qué crees que representa más a Ariadne o qué crees que representa más este viaje? Bueno, me gusta muchísimo la atmósfera que transmite. No hay ninguna imagen en concreto, pero la atmósfera acompañada por esos trazos de cuerdas es como el primer acercamiento a la historia de Ariadne. Y tanto que, bueno, ya lo comentamos en el proceso de creación, tenían que ser paisajes, ¿no? Para simbolizar un poco el viaje. No me esperaba que hubiese tantas imágenes de personas, pero la atmósfera en su conjunto es que es una maravilla. Ya se lo dije a Sergio que... Sobre todo por comentar ese detalle de la cuerda que suena en la música, que representa también ese ambiente más medieval, más de no tener claro lo que está pasando, sino ese ambiente un poquito más onírico, decirlo así, más o menos claro. Claro, es una sensación con la que entras, ¿no? Luego la historia se desarrolla en muchas líneas, ¿no? Pero por lo menos el germen, en el momento en el que conocemos a Ariadne,
pues es un poco ese, ¿no? Como un ambiente de misterio que nos invita pues, sí, a descubrir, ¿no? Y te quiero hacer la otra pregunta que os hago siempre a todos, y es, ¿tienes alguna otra cosilla en el tintero? ¿Hay alguna otra historia que estés escribiendo o que quieras escribir? Yo qué sé, tengo una idea de una historia así que me gustaría desarrollar, y luego como Ariadne tiene una vida dilatada, pues hay como relatos de su pasado que más o menos en mi cabeza están bastante perfilados. El tema es que, claro, para desarrollarlos tengo que empezar a escribir, ¿no? Por el proceso. Sí, el porque proceso tú hacías parte del proceso. que padezco, pues necesito escribirlos para terminar de desarrollarlos, y me ha invertido muchísimo tiempo, muchísimas energías, alguna frustración también este libro, y me da mucho miedo ponerme a ello, ¿no? Como que, bueno, necesito estar muy seguro. Y claro, estoy un poco a la expectativa un poco de cómo se reciba, si gusta, y si alguien pregunta, ¿no? Oye, ¿y qué pasó? Porque claro, es toda una vida, ¿no? Nos asomamos a pequeños momentos, hay escenas que van a quedar en la oscuridad, ¿no? Si hay alguien que oye, ¿qué pasa aquí? Tal, yo estaré encantado de hacer un relatillo. Voy a contaros. Me encantaría. Toda la historia de este personaje de Eonoville está en mi cabeza. Es cuestión de dar un poco de comer y para adelante. Pero ahora mismo me da un Ya poco sabéis, de todos a DMD luego. Oye, Miguel. Pero ahora mismo me da un poquito de miedo de decir, venga, voy a hacer el siguiente porque ha sido una inversión muy grande para mí. La verdad es que el esfuerzo ha merecido la pena, es una historia brillante, ya te digo, nos parece maravillosa, y es verdad que cuesta mucho hilar historias que son ya más largas, que ya implican más reflexión personal, que implican más viaje, que implican más cambios en los protagonistas, y es una historia que está muy bien hilada, que es muy redonda en muchos sentidos, y que la verdad es que es un disfrute de leer, que estamos seguros de que os va a encantar a todos. Ahí quería dejar también los últimos 5 minutillos para si tenéis alguna pregunta para Miguel, tanto lo mismo como sobre Ariadne, sobre esta historia, sobre el proceso de escritura. Yo quería preguntar, como has mencionado como otras mitologías, y bueno, como otro tipo de culturas y todo eso, ¿cómo has hecho ese mashup? Y bueno, se puede decir también como que has creado como un mundo nuevo, aparte supongo de varias bases, ¿no? Y ¿cómo has gestionado eso? Claro, eso lo gestioné como que el world building de este libro está pensado mucho antes de escribirlo, ¿no? Me acuerdo el primer año de universidad, me fui a un colegio mayor en otra ciudad, que de aquella no había smartphone, no tenía portátil, no tenía acceso a internet, entonces empecé a dibujar mapas y a imaginar, ¿no? Y mucho de eso está aquí. Pero esa mitología, en el momento en el que lo escribí, venía todo de mitología nórdica, ¿no? Tolkien total, ¿no? Y por suerte salí de ahí y fui introduciendo muchas cosas. La primera es la cultura asturiana, ¿no? Como que una parte, hay una mitología nórdica, hay una zona donde hay una cultura asturiana muy arraigada, pero también se dan trazos de cómo esa cultura nórdica ha entrado por invasiones en esa zona, y como que un detalle que se dice que conviven los nombres rurales, digamos, autóctonos, con los Seanudil, ¿no? Con los Wolf, con los más de influencia nórdica. Y luego como del mundo, hay muchos personajes de otras culturas, pues, y otros pueblos, no solo pueblos humanos, como que cada uno tiene su cultura específica. Y no sé, o sea, como... Sí que utilizas... Pero bueno, que no nos hemos comentado que Sí, hay un mapa maravilloso. Es que la que has dicho de que estabas dibujando el mapa, digo, efectivamente, el mapa sí está aquí. ¿El mapa lo has hecho tú? El mapa lo he hecho yo, así. Y por eso digo que ahora que lo ha dicho, digo, Juanín, que es verdad que para ver un poco los lugares en los que está sucediendo todo, y al final que hay yo agradezco siempre mucho un mapa porque me pierdo. No sé a dónde están yendo y no sé dónde están. Entonces yo agradezco los mapas. Sí, es una herramienta también, a mí me encantan. Que hay diferentes culturas y diferentes pueblos humanos, pero hay tropos, ¿no? Lo que está más al norte pues tiene una influencia más nórdica, lo que está más al sur tiene una influencia más de musulmana, o sea, ¿no? Entonces, que a mí no me parecen mal los tropos siempre y cuando sean, dentro de esas propias culturas haya riqueza y diversidad, ¿no?
Entonces, es un apoyo que tienes tanto para escribir como para que se entienda a la hora de leer, ¿no? Pues tienes esas bases y la mayoría de nosotros tenemos el código de la fantasía, que lo lea, entonces puede establecer, aunque no es imprescindible. Y sobre todo, no sé, para mí es es que es un disfrute, ¿no? Pensar en una cultura, cómo desarrollarla, que sea rica, que sea creíble, que tenga ¿cómo se dice? Refranes, ¿no? Como dejas sueltas ahí eso y es como le da una riqueza maravillosa, como que le da verosimilitud, ¿no? Que tengan diferentes creencias dentro de, no sé, como que también la orden, digamos, volviendo a los cenizos, como que están imponiendo una nueva religión, ¿no? Pero todavía perviven otras, ¿no? Y los propios personajes, dependiendo de la zona en donde vivan, pues conservan más esa creencia o menos. Y lo ves, ¿no? Lo ves cómo funciona y ves incluso los motivos, porque son como escuelas que están imponiendo en el territorio, etcétera, etcétera. Pero, claro, ¿cómo se crea eso? Tal? Yo lo que pienso es que sí, puedes tener diferentes culturas, pero cada cultura también tiene que ser diversa, ¿no? Si no caemos en Tolkien, ¿no? Los orcos son malos, entonces todos los orcos son malos, todos los elfos son altos y esbeltos. Altos y esbeltos y tontos. Y todos los enanos son avariciosos, ¿no? Como que o sea, utiliza los tropos, pero bueno, cuidadín. ¿Tenéis alguna preguntita más para Miguel? Que se acaba de autocontestar, entonces ya... ¿Por ahí atrás? Yo quería preguntarte por el tema de la extensión del relato. Como habéis mencionado, que era un libro muy largo, pero a la vez como que dentro de la propia editorial hay como unos límites entre los que pues, se escogen los manuscritos. Quería saber un poco cómo pues, habías gestionado lo infinito del mundo que estás creando, acotándolo a la extensión que tiene que tener, más o menos. Sí, como que, claro, la historia nace de la experiencia vital de Ariadne. Y paralelamente está el viaje físico con Anuvil. Y a la hora de hacer el esquema, pues el viaje físico de Anuvil con Ariadne tiene varias escalas, ¿no? Entonces, entre esas escalas hay una ventana al pasado de Ariadne. Entonces ya por lo menos ya sabía exactamente cuántas escenas tenía que poner, ¿no? Y el curro fue ver qué eventos se sugieren o narran para que tenga cohesión, ¿no? Y incluso los que no se narran, ya sea en el presente, poder hablar de ellos, que se mencionen, que se recuerden, que se escuche una voz, y eso ya lo acotaba, digamos, ¿no? Entonces fue relativamente fácil. El trabajo, el curro y lo complicado es a ver qué escenas de una vida escoges para mostrar una forma de ser, ¿no? Y pues, yo qué sé. Ahí quería cerrar la presentación, como hemos hecho con Andrea, porque tenemos también dos books muy bonitos para transmitir lo que es esta historia de Ariadne. El primero es de David Mancera, que es autor de Los colores del acero y es nuestro autor más repetido en la editorial, porque ha salido en las 4 antologías que hemos convocado, ha salido elegido. No sabemos cómo lo hace, creemos que hackea de alguna manera nuestras notas. Es un grandísimo escritor y fue el primero en esta historia dentro de nuestros lectores, y nos dejó que una mujer que nunca mantiene la distancia necesaria para permanecer, un muchacho en busca de una torre olvidada. Este es uno de los libros que nos sueltas hasta terminarlo, y apuesto a que lo primero que harás será empezarlo de nuevo. Y ahí también es una de las cosas que se queda esa sensación al terminar de esta historia, de que ves cómo todo cuadra de manera circular y quieres volver a empezar para ver cómo todo cuadra en tu cabeza. Y el segundo Blu-ray es de Lucía Jiménez Ardan, que es redactora de la Avenida de los Libros. Lo que sabré de Ariadne es una historia de fantasía y fantasmas del pasado, pero sobre todo de encontrarse a una misma y aceptarse. Un libro que te cautivará y te dejará con ganas de más a medida que avanzas en la trama. Muchísimas gracias, Miguel. Un aplauso muy grande. Ahora vamos a guardar la última media horilla del evento para hacer, como ya sabéis que nos gusta, un jueguito con vosotros. Pero queremos primero dejar unos minutos, si habéis querido comprar alguno de los dos libros, los tenéis dos disponibles arriba en la librería. Y si queréis que os lo firmen Andrea o Miguel, acercaros aquí con ellos. Mientras podéis coger merienda, podéis coger unos aperitivos y en más o menos
15 minutos, vamos a hacer un jueguito para cerrar el evento de los segundos regalos, anunciar a los próximos 3 autores de 2023 y ya cerramos el evento. Muchas gracias. Joder, qué postre. Ven que estamos hablando de negocios. Voy. Jesucristo, la batería. Tengo un 2%. Aguantar las 2 presentaciones que ya es